el último eslabón en la cadena de la materia lingüística que fue comenzada con el documento 0. Entre medio tuvimos la aparición de diversos temas y textos, pero estos dos documentos fueron los que configuraron las bases del comienzo y el final del trayecto de la materia de lingüística. Las ciencias sociales son aparadigmáticas. Esto quiere decir que no tienen un paradigma constituido debido a la influencia de las diversas ideologías de quienes hacen a las ciencias sociales. Los objetos de estudio complejos, como en estos casos, tienen múltiples miradas posibles, y esto imposibilita que se pueda establecer un único punto de vista para abordar a las ciencias sociales. Ciencias del lenguaje también se presentan como aparadigmáticas porque no tienen un macroparadigma convergente, sino que coexisten en ellas diversas tendencias. En este ámbito, solo podemos hablar de programas de investigación diversos que pueden o no refutarse entre sí y son básicamente los distintos puntos de vista. Los inicios de las ciencias del lenguaje se remontan en el siglo XX, cuando en el afán de convertirse en ciencia, la lingüística siguió a los modelos de las ciencias duras, generando así un estudio diacrónico, que más tarde fue reemplazado por uno sincrónico gracias a la influencia de Saussure, quien sentó las bases para que la lingüística se pudiera constituir como ciencia. Saussure postuló que la lengua es un sistema de signos, entendiendo el sistema como un conjunto de elementos relacionados entre sí. En él hay signos que adquieren valor en la medida en que se relacionan entre sí. Estas relaciones son opositivas y entiende al signo como una entidad que tiene significante y significado. Esta relación es de tipo arbitraria. Toda su teoría está atravesada por conceptos que resultan contradictorios. Así, Saussure postula que la lengua es individual, pero que a la vez es social. La lengua es un sistema establecido que a la vez evoluciona. Tiene una cara fisiológica, pero también tiene una cara mental. Saussure también sienta las bases de las dos vertientes que marcan a las ciencias del lenguaje, el funcionalismo y el formalismo. La vertiente funcionalista considera que la principal función es la de comunicar, mientras que el formalismo considera que la principal función es la de ser objeto de pensamiento. Ambas coexisten, pero cada vertiente prioriza a una función sobre otra. Uno de los aportes fundamentales de la corriente saussuriana, también llamada estructuralismo, es la de la arbitrariedad del signo. Esta vertiente se vale de los aportes del Círculo de Moscú, de origen al método formal, también de la Escuela de Praga y el Círculo de Copenhague. Todas estas escuelas conformaron lo que se denominó como la primera generación estructuralista. La segunda generación estructuralista concibe la lengua como la condición de la posibilidad de la sociedad y del ser humano. Se vale de los aportes de lingüistas como Halliday y Van Dyck, y abandonan el estudio inmanente de la lengua e incorporan factores pragmáticos. Intentan utilizar también unidades mayores a la oración. De su mano la lingüística sistémico-funcional, que busca relaciones de predictibilidad entre los textos y las prácticas sociales. Halliday, proveniente de los lingüistas de Sydney, es de sus principales referentes. Este enfoque busca hacer un análisis interpretativo y descriptivo de la lengua y tiene sus bases en la lengua, que es funcional, semántica, contextual y semiótica. En el marco de este enfoque surgieron diversas teorías que intentaron dar cuenta de las características de la lengua en su estrecha vinculación con el contexto. Entre ellas podemos encontrar a la teoría del registro, a los conceptos tales como el género, la ideología y también a la contratextualidad. La vertiente formalista tiene como principal representante a Noam Chomsky. Sus aportes sostienen que los humanos tenemos en el patrimonio genético a la competencia lingüística. Este innatismo es de base filosófica y entiende que la lingüística debe estudiar a la competencia. Formalizó a la competencia comunicativa y de esta manera hablamos de una gramática generativa. De la mano del lingüista Mikhail Bakhtin surge una perspectiva translingüística. Esto supone una ruptura con la tradición científica imperante. Este autor pertenece al Círculo de Moscú y postula que el valor de los signos no está dado por el sistema mismo, sino que está dado por la sociedad, y que tienen también un componente ideológico. En el ámbito de la pragmática también existen ambas vertientes. Desde la perspectiva formalista encontramos como referentes a Sperber y Wilson, que sostienen que la comunicación es una función secundaria del lenguaje y buscan a su vez los aspectos cognitivos que se ponen en juego en la comunicación. También postulan al modelo de relevancia. Del lado del funcionalismo pragmático encontramos a los filósofos de Oxford, Austin y Searle, que ven a la lengua como una acción que se despliega en la comunicación. Entienden a esta última, es decir, a la comunicación, como una conducta intencional que se despliega mediante la cooperación. Los
sociolingüística, por su parte, se inscribe en una vertiente funcionalista. Sostiene desde sus inicios que al hablar los hombres realizan un acto social en un contexto social. Más adelante, en el siglo XX, se desarrolla la sociolingüística crítica, que abandona la perspectiva de que el lingüista no debe intervenir para preservar la lengua. La psicolingüística se propuso dar cuenta de los sucesos cognitivos involucrados en la comprensión y en la producción de mensajes lingüísticos. Dentro de la psicolingüística podemos encontrar tanto modelos que tienen presente el contexto como otros modelos que no lo tienen presente. El análisis del discurso es el abordaje socio-psicopragmático que dio cuenta de los mecanismos cohesivos y avanzó hacia la explicación de la coherencia textual. Estudia a los procesos que tienen lugar en el uso y por el uso del lenguaje. En esta perspectiva, el texto es abordado como un proceso. De allí se desprende una corriente que surgió en Estados Unidos y en Europa llamada análisis crítico del discurso, que intenta dar cuenta del comportamiento ideológico de los textos y se encuadra dentro del paradigma crítico y considera que la lengua no es arbitraria. Sus principales referentes son Eun van Dijk, Fairclough y Ruth Wodak. Hoy en día, las ciencias del lenguaje tampoco tienen una teoría unificada, sino que hay una tendencia hacia la translingüística. Surgen así disciplinas que buscan responder a las nuevas dudas provenientes de los ámbitos nuevos y tecnológicos del lenguaje y responder a los proyectos políticos. Y así terminamos el documento Z.